Este trabajo final retoma la idea planteada al principio de la cursada, la cual elabora Elías Palti cuando habla sobre la necesidad de pensar históricamente y superar esta visión tan arraigada en el quehacer histórico de creer que la historia es solamente repetir los hechos del pasado, o sea que la historia como maestra de vida, una idea tan arraigada ya en los romanos, ¿no? Él plantea esta cuestión sobre todo basándose en esta idea de que se repetiría una visión del mundo, una visión estática del mundo, al volver, ¿no?, sobre lo que ya estaba escrito. Palti introduce preguntas que son sumamente necesarias y que yo las observo en este trabajo también, ¿no? Es pensar quién escribía y para quién escribía. Si pensamos históricamente, sabemos que a lo largo de nuestra historia esas preguntas harían referencia a un número reducido de personas. ¿Por qué? Porque poco a poco la historia se fue convirtiendo en la historia del progreso y había determinados sectores que eran los que marcaban el ritmo y las leyes de progreso, del progreso. Y todo lo que estaba fuera era señal de atraso, no solamente distinta, como lo plantea Palti, que eso también me parece interesante, sino que era atrasada, es estar fuera, ¿no? Fuera de la historia. Pensándolo de esta manera, es interesante observar ya que a partir del siglo XIX esas ideas van a empezar a ser cuestionadas y es Nietzsche uno de los que va a proponer esta idea de pensar esto, que no hay hechos sino que hay interpretaciones y que no existe una verdad absoluta sino que existen puntos de vista y que se relacionan obviamente con el lugar que ocupemos en determinado momento, ¿no? Y me parece importante para analizar sobre todo este primer hecho que yo, hecho histórico, acontecimiento histórico que tomo en mi línea de tiempo, que me parece tan necesario y es el término y es el proceso conquista el desierto. Lo tomé sobre todo pensando en esta idea de que durante mucho tiempo escuchamos el término campaña al desierto. Y hay también ahí una connotación de pensar de lo que plantea Palti, ¿no? Cómo se modifican esas palabras pensando para quién está escrita esa historia. Sabemos que en 1880, esto lo plantea Leonetti, la Argentina va a iniciar todo un proceso de ingeniería social que va a tener como objetivo lograr sentar las bases del orden burgués, construir un sistema de representación política unificado y organizar el Estado. Y en ese contexto, la educación primaria se va a convertir en una preocupación particular porque, bueno, había que educar a los futuros ciudadanos y ciudadanas del país. Sin embargo, la enseñanza se va a convertir en una práctica elitista. Por eso, como observa Tedesco, la educación argentina del siglo XIX es una educación oligárquica. En este contexto aparece la corriente normalizadora que se va a erigir como apóstol del saber y que va a tomar esta idea de que educar al ciudadano es una misión, ¿no? Y dentro de esa corriente opera la antinomia civilización-barbarie. Y acá también me parece importante retomar esta idea que plantea Leonetti cuando dice que cuando se hacía referencia a la expansión militar y económica de la frontera, a expensa de los pueblos que ya existían, ¿no? Se la va a presentar como una conquista del desierto, pero necesaria para el advenimiento de la civilización. La corriente normalista va a tener su origen en la Escuela Normal de Paraná y, bueno, Adriana Puigros es la que va a explicar que dicha corriente no va a transmitir una pedagogía homogénea, ¿no? Y que además de esto, ella plantea que en esa época se va a construir toda una idea en torno al carácter mítico, militante y misional, ¿no?, del docente. Lo que sí sabemos es que el positivismo pedagógico existente dentro de este modelo normalista va a determinar o va a formar determinados patrones o modelos a seguir y que se van a orientar a ordenar, a reprimir, a expulsar
o promover, ¿no?, en la escuela sistemáticamente a la población y sobre todo alcanzando la mayor correlación posible entre raza, sector social y educación proporcionada por el Estado. Por eso Puigros también plantea esta idea que la toma de Freire, que dice que la educación se tornó en un vínculo, el vínculo pedagógico bancario, dice ella. Sin embargo, también es posible observar que dentro del normalismo va a haber cierta autonomía respecto a las políticas oficiales y que van a existir experiencias pedagógicas que comienzan a impulsar la autogestión y comienzan a centrar también su atención más en el niño que en el saber docente. Y acá tenemos uno de sus mayores exponentes o su impulsor, que va a ser Carlos Vergara, el cual en realidad lo que está mostrando es un disgusto frente al autoritarismo existente y la burocratización. Sin embargo, durante mucho tiempo la corriente normalizadora se erigió como hegemónica. Y acá aparece también una idea que plantea el pedagogo Zenet, que plantea esta cuestión del higienismo, ¿no? El higienismo es una corriente médica y sociológica que va a instalarse en los rituales de la vida cotidiana en las escuelas y que va a establecer determinadas medidas entre, por ejemplo, el físico y la educabilidad, o se va a encargar de anotar en registros y de elaborar diagramas disciplinarios y va a establecer, digamos, una correlación entre delincuente y adaptado. Todas estas ideas van formando la mentalidad del ser argentino o argentina, ¿no? Y bueno, hay algunos escritores, como por ejemplo Ricardo Rojas, que lo menciona también Adriana Puigros, y él explica que en su revolución nacionalista él dice que la barbarie había sido fruto genuino de nuestro territorio. O sea, todas estas ideas están marcando una mentalidad del ser argentino. No debemos olvidar tampoco la presencia de Sarmiento en esta época. Sarmiento se va a convertir en el impulsor, ¿no?, a través de su libro El Facundo, de esta idea de la civilización y la barbarie. Para Sarmiento la institución pública es la que va a asegurar el progreso, la que va a moralizar, la que va a ir en contra del detrimento del ocio y el abandono. Y para él además debe impulsar la capacidad industrial, moral e intelectual de un pueblo. Durante la presidencia de Roca, Sarmiento va a ejercer el cargo de superintendente general de las escuelas y se va a lograr en esa época la sanción de la ley 1420 en el año 1884, la que va a establecer el carácter gratuito, obligatorio y laico de la educación para la capital federal y los territorios nacionales, como plantea Leonetti. En la elaboración de esa ley, obviamente que están presentes las ideas liberales, que van a ser las que hacen posible la concreción del proyecto, pero también hay que reconocer que esa ley, en relación a los territorios nacionales, no va a moldarse y que la tarea de educar en los márgenes, como lo plantea Fiorucci, va a ser realmente complicado porque hay tres grandes preocupaciones que no se pueden, digamos, solucionar. Una es los maestros inexistentes en esos lugares, la falta de lugares adecuados para ejercer la población y también la existencia de una población que no colaboraba para difundir la educación. Además hay que pensar que en esos territorios los salesianos, como pasó en la Patagonia, ejercían un poder desde hace muchísimo tiempo. Y acá realmente aparece esta misión civilizadora de la docencia. Incluso el inspector Díaz llega a comparar a los maestros con la figura de Jesús. En relación a lo que planteé en base a la religión católica y a esa disputa que existía en los territorios nacionales, Leonetti plantea esta idea, ¿no?, y dice que más que existir una confrontación entre los valores defendidos por el Estado liberal y la Iglesia católica, existió una convivencia entre lo tradicional y la modernidad, ¿no?, y que fue utilizada realmente, fue aprovechada por los dirigentes liberales
que lo que buscaron fue moralizar las costumbres existentes en el país. El tema planteado en mi labor como docente me parece central porque cuando estamos hablando del pasado también hablamos del presente y tenemos que ser conscientes que hay concepciones de la historia que en algún momento fueron hegemónicas, que siguen estando, que siguen negando derechos y que mantienen esa construcción de la mentalidad formada hace siglos atrás.